Vamos con la historia de Jules. El micrófono, apaga ahí. ¿Se oye? Ahora sí. ¿Qué tal? Es que la semana pasada mi historia quedó a la mitad porque no sé, se desconectó. La verdad, me quedé hablando solo casi media hora cuando miré y yo, joder, ya no hay nadie. Ya, Jules, Bueno, cuéntanos. entonces voy a Ya. contar la historia que estaba contando la semana pasada. Ya, ahora vamos con la historia de Jules. Vale, iba en que en que yo salgo tarde del trabajo, más o menos a esta hora, 1 o 2 de la mañana, y estaba pasando por lo que es una calle estrecha, una calle antigua, y estaba oscura. Y en la pared se vio reflejado un punto, como si fuera un láser, pero yo ya había visto en el cielo como pasar una estrella fugaz varias veces, y pues fue raro, pero bueno, no le di importancia, pero el punto sí estaba cerca de mí, y el punto se empezó como a expandir, y ya quedó como si estuvieran proyectando un láser, pero ya tenía el tamaño más o menos de una pelota de fútbol, más o menos. El cierto del caso es que del punto sale como una especie de cigarro, porque tenía más o menos el tamaño de un, se me va el nombre, de un tabaco, pero tenía forma, o sea, alargada y cilíndrica, como si fuera un cigarro. Y yo no podría saber qué material era porque era como si fuera entre transparente y gris, era muy extraño. Y del tubo salió un ser súper pequeño, pequeñitísimo, unos 10 centímetros más o menos, si no es que es menos. Y el ser empezó a hablarme, pero no me hablaba pues con la boca, valga la redundancia, tampoco era telepáticamente, es como si yo lo sintiera dentro de mí, como si fuera a mi corazón o a mi alma. Una sensación súper extraña. Pero yo quería salir corriendo, pero no podía. A mí se me paralizaron las piernas y bueno, la semana pasada había contado cómo era. Había dicho que tenía unos ojos grandes, pero no inmensos como sería un ser de otro planeta que muestran en las películas. No, eran grandes, pero no tan inmensos. No tenía orejas, no tenía boca, no tenía nariz. Estaba vestido como de azul, como si fuera una especie de túnica, y tenía como una especie de bastón en la mano o algo en la mano, como una vara en la mano. Y me decía, no te asustes, no tengas miedo. Y si te relajas, te vas a poder mover. Y yo lo único que pensaba era, yo no me voy a relajar, yo quiero salir corriendo. Y entonces me dijo, Acérquese más al veo que... micrófono, Jules. Te estás perdiendo. Hola, ¿ya se oye? Sí. Vale. Entonces iba en que me dijo que como no me iba a relajar, entonces me iba a dar un mensaje. Y yo, ok, vale. Me dijo, cuiden mucho el agua, recoge agua, valora el agua, porque viene un tiempo de sequía para el país donde estás viviendo y para gran parte de Europa, que no va a ser una sequía de la naturaleza, sino que va a ser una sequía de mano del hombre, pero que lo van a hacer parecer como si fuera de la naturaleza. Me dijo, informa a tus hermanos de Latinoamérica. Me dijo, los gobiernos irán cayendo poco a poco como fichas de ajedrez. Son gobiernos que no representan al pueblo. Sabemos que en este momento nuestros países todos al unísono giraron a la izquierda.
Pues eso no me lo dijo él, eso lo estoy diciendo yo, que giraron a la izquierda. Y ahora sí, retomando lo que me dijo, los gobiernos irán cayendo todos uno a uno como fichas de ajedrez. El primero que caiga va a tumbar a los demás. Y varios países van a estar bajo el agua, varios países van a estar bajo ataque. Va a ser una época muy catastrófica para Latinoamérica. Va a ser una época muy catastrófica para el águila. Yo asumí que el águila era Estados Unidos. Me dijo, porque el amigo que fingió ser amigo no va a ser amigo. Y el dragón que está dormido despertará y como ladrón en la noche vendrá y lo sorprenderá. Y yo, ok. Y así como vino, así se fue. Se metió como si fuera al láser ese y el láser desapareció. Bueno, esa es la historia. Buenas noches. Vamos entonces con la historia de Antonio López. Usted dijo que se podían contar cualquier tipo de historia, ¿verdad? Sí. Ok. Yo llevo ya como 4 o 5 años de ver sus videos y de aprender un poco de sus enseñanzas, lo que usted cuenta sobre la vida, y he tratado de ponerlo en práctica. Y hoy pude lograr notar que sí, que tiene gran peso en mi vida, que haya aprendido cosas. Como por ejemplo, hoy un chico nuevo entró a trabajar en la empresa. Él como que no tenía mucha experiencia y la que yo tenía pude inculcársela de esta manera. Él estaba haciendo un trabajo de revolver una tierra, pero como que no tenía ganas. Entonces me hablaron sobre que él estaba en prueba, le estaban poniendo la prueba, cómo estaba trabajando. Fui, me le acerqué, me puse a trabajar a la par de él. Vi cómo estaba trabajando, vi qué estaba haciendo mal, entonces, y yo le estaba dando mi ejemplo, cómo yo lo hacía y cómo yo sé cómo se hace. Entonces él me estuvo viendo cómo lo hacía, entonces terminé de hacer mi parte, entonces yo le dije, está fallando en estas cosas, debería hacer esto, veo que no tiene ánimo, todos pasamos por pruebas, le decía. Y como que tuvo un poco más de entusiasmo, después lo volví a ver y sí, se veía mejor. Y ahora, terminando el día, tuvimos otro problema, como se medio respiró mucho abono y tuvo que cambiar de lado. Y me pasó algo curioso, que como que bajó de ritmo, como que no sabía trabajar, como que él quería cambiar conmigo, hacer lo que yo estaba haciendo, pero era mover sacos de 35 kilos, ponerle 10 kilos más y moverlos, pero en el momento que cambió conmigo, quería nada más mover el saco y ponerlo y que yo lo llenara. Yo estaba moviendo el saco, poniéndolo, echando más abono, haciendo cosas más extra, y yo les empecé a decir que eso no se hacía, que no tenía que cambiar conmigo el trabajo y hacer menos del que yo estaba haciendo. Entonces lo notó y le dije, debería hacer más bien. Y entonces cuando terminamos de hacerlo, él me ayudó. Más bien él estaba acomodando los sacos ya en su lugar. Y luego se fue un poco más después, como hacen los buenos ayudantes, que después de que terminan las horas laborales, se quedan a ver qué hay más que hacer. Una buena enseñanza que he aprendido de ustedes, algo más o menos, ahí detrás de líneas, como dice usted. Algo muy importante. Esa sería mi historia. Vamos con la historia de Luis. Mi historia fue hace un año y medio. En mi trabajo empezó el contexto de la historia. Estaba conociendo yo a mi actual pareja, trabajábamos en un call center y en esos días nos empezábamos a conocer. Yo le hablaba bastante de mis puntos de vista sobre temas como la religión que ella practica y que yo también he sido, digamos, bastante cristiano, por decirlo de una manera. Tengo creencias de ese tipo. Entonces, yo en ese tiempo también, por el COVID, había empezado a padecer de la tiroides. Me dio como hipertiroidismo y yo hablaba más de lo normal, podría decirse. Tenía como
hiperactividad. Entonces, en un día de esos, en una plática que teníamos los dos, eh, ella me estaba comentando de su religión y yo le dije un poco emocionado por estar hablando sobre eso, que por yo estarle diciendo cosas que digamos no iban muy acorde a los pensamientos de su religión, yo quizás podría recibir algún ataque por parte de algún miembro de su religión. Le dije algo así como, al rato algún, digamos, miembro de su iglesia me manda algún rayo o algo así. Y yo en mi mente lo dije porque quizás pensaba que me podía pasar algo por yo como estar descarrilándola de su creencia, aunque no era ese mi sentido, sino que era como para abrirle un poco, conocerla mejor, su punto de vista y el mío, nada más eso. Pero yo en el momento en el que le dije eso, me arrepentí, sentí que había hecho algo malo al pensar eso. Y bueno, llegó la noche en ese día. Ahí viene lo paranormal, que es algo que ha sido de las cosas más fuertes que me ha pasado en la vida. Yo estaba a punto de dormirme en mi cama cuando de repente estaba boca abajo y escuché el sonido de un trueno. Eso pasó en 3 segundos, por decirlo de una manera. Yo vi un resplandor y solamente pensé, qué raro, no está lloviendo y va a tronar, porque vi el resplandor entrar por la ventana. La cuestión es que yo sentí una sensación bastante extraña y escuché un estruendo, como un montón de pájaros que se pusieron en un árbol y hay como un chirrido electrizante, pero ensordecedor. Y yo sentí como una descarga en mi cuerpo. Y yo lo único que pude pensar fue, ojalá que alguien me encuentre y que me lleven al hospital y me ayuden, porque si no me puedo quedar así mucho tiempo. Sentí una sensación súper extraña y en eso mismo yo dije, empecé a orar, Dios, por favor, ayúdame, le dije así. Y así como vino, así se fue esa sensación. Y yo me di vuelta, me puse a pensar que qué había pasado. Y bueno, lo único que pude hacer fue tratar de dormirme después de eso. Pero yo al siguiente día pensé que me habían hecho brujería o algo así. La cuestión es que yo tenía una visita al médico de rutina por lo mismo de la tiroides. La cuestión es que, eh, bueno, no me hallaron nada, pero yo ese día conocí, bueno, la respuesta de por qué me había pasado eso. La cuestión es que eh, viendo videos en YouTube me apareció un video como de 10 minutos en el que se trataba de 2 personas. Uno era un poeta y otro era un mercader. Y eran muy distintos. Ahí explica que uno era bastante materialista y el poeta era enamoradizo. Entonces una vez en una tormenta, los dos se refugiaron en una iglesia abandonada. Cuando iban a empezar a pelear por ser distintos, cayó un trueno en la iglesia y les dijo, bueno, se abrazaron los dos de miedo y les dijo Dios, porque supuestamente era Dios quien había caído como un trueno ahí, y les dijo, así los quería encontrar, tan distintos y a la vez tan iguales. Cuando me ven a mí, se les olvida que son distintos y se abrazan. Tienen que ponerse a pensar que tienen que agradecer de estar vivos en el mismo momento y conocerse y compartir a pesar de que tienen puntos de vista distintos. Entonces yo medité en eso, que quizás era la respuesta que yo estaba esperando de lo que me había pasado el día anterior. Y yo dije, quizás el pastor de la iglesia de mi novia, que tiene pensamientos distintos a los míos, no tiene por qué hacerme daño de ninguna manera. Y yo no tengo que verlo mal a él. Tenemos que convivir a pesar de que seamos, digamos, con creencias distintas.
porque hay ateos en este mundo, hay creyentes, pero independientemente de eso, tenemos que estar como conviviendo juntos. Entonces, esa fue mi historia, don Marco. Hermosa historia, muy hermosa la historia. Ya vamos con Sally. Ahí está. Hola, Sally. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, yo hace un tiempo asistí a una iglesia cristiana. En uno de esos días que fui, me presentaron a una señora, ¿no? Pero yo recuerdo que desde que la vi, en su mirada, yo la percibí, o sea, una mirada así, no normalmente como se ve una mirada normal de una persona, ¿no? Sino su mirada se veía así como muy diferente, ¿no? Como lo que se me vino a la mente cuando la vi, como muerte, ¿no? Así. Entonces nosotros seguimos yendo a esa iglesia y un día estábamos en un servicio. Ya se estaba cerrando ese servicio y entonces pues normalmente cuando nos estábamos despidiendo el pastor hacía una oración, ¿no? Y pues estábamos todos con los ojos cerrados, estábamos cerrando, dando gracias por ese servicio y el pastor iba caminando. Y el pastor iba caminando así entre nosotros y de pronto escuché, pero antes de que pasara eso, yo sentí como una carga muy pesada atrás de mí y de pronto pues tenía al pastor detrás de mí y nada más alcancé a escuchar cuando él dijo, suéltala, ¿no? Entonces ya fue cuando yo abrí los ojos y volteo y veo a esta señora que días atrás me habían presentado y que yo había percibido con esa mirada rara y se estaba retorciendo y empezó su cara se le empezó así a desfigurar. Me acuerdo que de pronto aparecía como si tuviera moretones en la cara, las uñas, se le empezaban así a ver, o sea, como que agarraban tonalidades moradas, verdes. Entonces, de pronto, pues ya todas las sillas se tuvieron que hacer a un lado porque esta señora terminó tirada en el piso. Estaba en el piso y de pronto su cuerpo, ella quedó boca abajo y su cuerpo empezó así a mecerse porque literalmente acabó como en curva, tirada en el piso y se mecía ella, ¿no? Y el pastor nos dijo que hiciéramos un círculo y que oráramos, ¿no? Para de una de otra forma, para que pues saliera lo que ella traía. Y de pronto el pastor dijo que si alguien no estaba a cuentas con Dios, que hiciera el favor de retirarse y entrara hacia donde estaban todos los niños, pero nadie se movió, ¿no? Y al lado de mí, me tomó de la mano otro congregante de ahí, de la iglesia, y entonces ya estábamos girando en círculo, orando, y esta señora empezó a hablar, pero en lenguas, extrañas, ¿no? O sea, no se le entendía nada. Y la persona que estaba al lado de mí, el señor que estaba tomado al lado de mí, de pronto ella se voltea y le empieza a decir, pero yo no entendí nada. Y esta persona se suelta y su cara así fue como cuando a alguien lo descubren, cuando hace algo muy malo. Entonces el pastor se dio cuenta, ¿no? Y pidió que se retirara y dijo él, dice, pues yo les dije que si alguien no estaba a cuentas con Dios, me hiciera el favor de retirarse y entrar con los niños. Entonces él estaba así como paralizado y el pastor le dijo, por favor retírese, ¿no? Y nosotros seguimos orando y el pastor tomó el lugar de esta persona y entonces ahora el pastor fue el que me tomó a mí de la mano. Y de pronto esta señora que estaba, pues digámoslo así, endemoniada, él volteó a ver al pastor y le empezó a decir cosas que igual, o sea, yo no entendí, ¿no? Y el pastor, yo recuerdo que solamente le contestaba que no es cierto, que eso no era verdad, que Dios ya lo había perdonado. Y entonces ella se empezó a retorcer, o sea, de una forma así como si le estuvieran diciendo algo que a ella le estaba debilitando, ¿no? Y bueno, yo sabía
la historia del pastor, que en un momento él había estado casado con una mujer y un día se enojó con ella y bueno, su esposa salió a trabajar y él siempre iba y la recogía porque vivían o sea, para llegar a su casa tenían que pasar por un pedazo muy peligroso, unas calles muy peligrosas. Entonces, ese día, él por estar enojado con la esposa, no fue por ella. Y la esposa ya no regresó a su casa. Y la encontraron tiempo después, degollada y ultrajada. Y ya cuando terminó todo esto, y lo estábamos comentando, ya cuando terminó el evento con esta señora, el pastor nos comentó eso. Nadie entendió nada de lo que esta mujer le estaba diciendo al pastor, pero el pastor dice que esa mujer le sacó eso de su pasado, ¿no? Y pues eso fue algo que a mí me impactó, y pues era lo que les quería compartir. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte esa historia, muy fuerte. ¿Sí? Se llama Sally. Fuerte la historia, Sally.